Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 15 de julio del 2025. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, del versículo 25 al 27. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos, invoquemos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, como dice allá en Proverbios capítulo 2 del 1 al 5, para que ustedes y yo nos dejemos guiar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105, para que ustedes y yo al escuchar la palabra de Dios no nos contentemos con escucharla solamente, con recibirla, sino que la pongamos por obra y así seamos dichosos, como dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 25. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarnos de la palabra de Dios, no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra y perseverando en ella alcancemos la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la adoración, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, en el Santo Evangelio del día de hoy, el Señor nos enseña y nos invita a ser humildes, a bajarnos de esa torre de orgullo en la cual muchos estamos, al creernos que todo lo sabemos, pero nada hacemos con aquello que sabemos que edifique a los demás, como dice allá en Romanos 15:2. A veces nosotros nos creemos saberlas todas. Yo sé esto, yo sé de aquello, pero ¿cuánto pongo por obra de lo que sé? Dice en Tito 1:16, profesan conocer a Dios. Yo sé de Dios, yo sé de esto, yo sé de aquello. Te invitan a rezar el rosario, eres la primera persona que sales. Te invitan a escuchar la palabra de Dios, eres la primera persona que cruza las manos y las piernas, aburrida. Te invitan a ir a misa, te acuerdas que debes ir a jugar al deporte. Pero según decimos, amamos a Dios. Tito 1:16, profesan conocer a Dios, con sus obras le niegan. Primera de Corintios 8:1, la ciencia infla, la fe edifica. Muchos estamos llenados, entre paréntesis, de ciencia. Habitamos en la torre de nuestro ego y de nuestro orgullo. Y es necesario que si queremos conocer a Dios y su evangelio, tenemos que bajarnos de allí. Estamos en el tren equivocado, subidos en el orgullo, en el ego, inflados por la ciencia. Tenemos que dejarnos edificar por la palabra de Dios y la fe en Jesucristo. Segunda de Timoteo 3:15, y desde niño conoce las sagradas escrituras que te dan la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Si sé de muchas cosas y no pongo por obra, no sirve de nada. Lucas 6:46 dice el Señor: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Con esa actitud de ego, de orgullo, de altanería que muchos procedemos, ¿es eso hacer la voluntad de Dios? ¿Dónde dijo Jesús que un cristiano tiene que ser orgulloso, altanero?
Eso es anticristiano. Eso Jesús no enseñó. Él en el Evangelio de hoy nos dice que tenemos que ser pequeños, humildes. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Yo te bendigo, Padre. Cuando Jesús se dirige a Dios, lo llama Abba, Padre, nada más. Y así nosotros tenemos que dirigirnos a Dios siempre, Padre. Mateo 6:9. Cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro, Padre. Y dice: porque has escondido estas cosas a los sabios, a los que se dice, a los que andan diciendo que yo sé de esto, yo sé de aquello. Y Jesucristo dice hoy: porque has escondido estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. ¿Quieres que se te revele Dios en tu vida? Bájate de tu ego, bájate de tu orgullo, bájate de tu querencia. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me nace? ¿Qué es lo que yo siento? Si quieres ser un auténtico cristiano, eso te sale sobrando. Claro que sí. Dice el Señor: porque has escondido estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. ¿Qué es ser pequeño? Obediente. Alguien puede decir: pero yo soy pequeño, yo no soy altanero, no soy orgulloso. Otros de otro país han de ser. Entonces haríamos un pequeño examen. ¿Sigues conociendo tu fe? ¿Sigues celebrando tu fe? ¿Participando de los sacramentos? Y hay muchos católicos tibios que dicen: yo pecado no tengo, yo no hago nada mal a nadie. Y más de un año que no se confiesan. Según ellos dicen ser cristianos. Cristianos tibios. Dice Apocalipsis 3:15-16. Ni frío ni caliente. O frío o caliente. A los tibios los vomito. Dios no quiere tibios. O todo o nada. Dios quiere que seamos pequeños, que seamos humildes, que seamos obedientes. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Cuál es la clave que Dios nos da que nuestro Señor Jesucristo nos da en el Santo Evangelio de hoy? Para que conozcamos más a Dios, ser humildes, ser pequeños, ser obedientes. Ahora recordemos lo que les dije hace un momento. No es que me estoy inventando. Al bautizarnos nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes. De ahí es que brota el conocer la fe, celebrarla y vivirla. Y a través del sacramento de la confirmación, dice el Catecismo de la Iglesia numeral 1285, eso dice el Papa y los obispos. Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1285, que todos los bautizados se unen íntimamente a la Iglesia y que a través del sacramento de la confirmación reciben una gracia especial del Espíritu Santo y se convierten en auténticos testigos de Cristo para extender la fe y defenderla con sus palabras y sus obras. ¿Y cuántos católicos orgullosos hay que rechazan totalmente, por ejemplo, la apologética? Es que la Biblia nos hizo papelear, estilo protestante. No han leído el catecismo. Dice el Catecismo de la Iglesia 1285, numeral 1285, que todo confirmado debe extender la fe. Decía el Papa Pablo VI, el evangelizado evangeliza. Extender la fe. Y muchos papás son perezosos, que les gusta estar en el teléfono, en el fútbol, en los videojuegos, y no tienen tiempo para leerle la Biblia a sus hijos. Y quieren mijito, ten fe en Dios.
Romanos 17. La fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Pero si no se les lee, si no se les lleva a misa, ¿cómo van a crecer en la fe? Ahí está el extender la fe, extender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el defenderla no es pelear, es dar razones de nuestra fe, como nos dice el apóstol San Pedro en primera de Pedro capítulo 3 del versículo 15 al 16. Nos están muy equivocados aquellos católicos que piensan que uno tiene que predicar solamente los obispos, los clérigos, y dos, que la apologética o defensa de la fe es una manera de pelear. Están totalmente equivocados. Lean con atención el número de la Iglesia Católica 1285. Se van a llevar con una gran sorpresa. Pero a la vez, si son obedientes a Cristo, van a dejarse iluminar por la Iglesia que Él ha fundado. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser pequeños, que nos ayude a bajarnos de nuestros propios egos, de nuestros orgullos, de nuestras creencias y ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Como dijo el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Por eso, para que nuestra fe sea completa, tenemos que dejarnos, número 1, iluminar de la doctrina de Cristo. Número 2, esa doctrina que Él enseñó, entregó a su iglesia. De su iglesia, la tradición y la Biblia. Estas cuatro, estos son cuatro puntos sumamente importantes que siempre debemos de tener en cuenta para vivir una fe íntegra, no parcial, sino integral. Cristo, su iglesia, la tradición y la escritura. Daránse cuenta que la escritura estoy nombrando en cuarto lugar. Primero Cristo, segundo la iglesia. No se puede aceptar a Cristo y rechazar a la iglesia que Él fundó. Cristo, su iglesia, la tradición, que es el mensaje que Él entregó a sus apóstoles para que lleven a todo el mundo. Él no mandó escribir nada. Después de 20 años, por ahí que Cristo ascendió a los cielos, por ahí se empezó a escribir las cartas a los tesalonicenses, desde el año 55 más o menos, al año 96 más o menos después de Cristo. Ahí es que se acabó de escribir el Nuevo Testamento. Y esto, y en los primeros siglos, los apóstoles predicaron de manera oral. Como decía Pedro en Hechos 4:20, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Eso es la tradición. Hasta el año 382, el magisterio de la Iglesia, guiado por el Papa San Damaso I, es donde reúne todos los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, junto con los libros de la Septuaginta, Código de Alejandrina, versión griega, y lo pone junto y dice, esto es palabra de Dios. Entonces eso es la tradición. Y luego la escritura. La escritura es parte del mensaje, pero central de lo que Jesucristo enseñó. Por eso hay que tomar muy en cuenta estos 4 puntos. Cristo, su iglesia, la tradición y la escritura. Que el Señor les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes. La Virgen María y todos los santos intercedan por cada uno de ustedes. Y el Señor les conceda lo que su buen corazón anhela según su santa voluntad, como dice 1 Juan 5:14. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.